Hola, bienvenidos a su programa La Aventura que Soñamos con Familia Sin Agenda. Mi nombre es José Enrique Zambrano. Y mi nombre es Claudia Clavier. Qué alegría tenerlos una vez más, otro viernes por aquí. Hoy tenemos un tema súper interesante que es sobre la religión o la influencia de la religión en la educación y en la formación de la persona. Así es un tema que se presta para mucho, información que compartir, varios retos que cubrir en el programa. Tenemos una grandísima y extraordinaria invitada, Vida Gaviria de Modo Mamá. Así es, ella es mamá de 3 y comparte muchos tips y consejos de crianza respetuosa. Y bueno, nos va a compartir en esta oportunidad su testimonio como mamá. Así es, y le damos las gracias porque esté aquí con nosotros en el estudio. Recuérdense de sintonizarnos por Comcast, canal 235, o por nuestras redes sociales, @Familia Sin Agenda, nuestro blog www.familiasinagenda.wordpress.com y nuestro canal de YouTube, Familia Sin Agenda. Recuerden que nos pueden llamar, los teléfonos que van a aparecer en pantalla, estamos en vivo y podemos recibir todas sus llamadas. Y recordar que estamos transmitiendo desde la Ermita de la Caridad en Miami, Florida, desde los estudios de María Visión y Jesus Christ Family Network. Tenemos que saludar porque personas nos han escrito en nuestras redes sociales. Gracias por escribirnos. En esta oportunidad Nacho Galvez Antunes por Facebook nos contactó desde Michoacán, México. Un saludo Nacho. Para ti y gracias por sintonizarnos una vez más. Así es, bueno, y el estudio está repleto. Y tenemos una virgen bellísima que nos está acompañando. Lástima que no sale en cámaras, pero si la pudieran ver, la tenemos muy cerca de nosotros. También felicitar, hoy es el día de Santa Ana y de San Joaquín, el día de los abuelos. Felicitar a todos esos abuelos. Así es, esos abuelos que son unos consentidores. Sí, gracias por todo y gracias por querer tanto a nuestros hijos, ¿no? Así es. Y por todo el ejemplo. Y también felicitar a una personita muy especial que nació en Valencia, Venezuela, acaba de nacer hace un par de horas si acaso, se llama Fiorella Amadío Salazar. Felicitamos entonces a sus papás, Andrés y Andrea, por esa princesa y bueno, que Dios la bendiga. Entonces, espectacular. Tenemos un programa súper rico en cuanto a información, en cuanto a la sustancia, el contenido. Vamos a tocar cómo la espiritualidad penetra diversos ambientes, la educación de nuestros hijos, en las empresas, cómo esos gerentes tienen que estar de alguna manera cada vez más impregnados de valores éticos, de principios y todo ese tipo de cosas que ayudan a no solo desarrollar pues a la persona en diferentes instancias, sino también a la organización como tal. Se hace una organización mucho más humana, mucho más personal, se aleja más de lo material, aun cuando para las organizaciones es muy importante lo material, el retorno que da pues el trabajo que hace una corporación, pero como cada vez se va haciendo tan importante involucrar todos esos aspectos espirituales en la carrera, ¿no? En la profesión de un ejecutivo. Tenemos algunos retos también que nos presenta este tema en cuanto a educación, Claudia. Claro, bueno, vamos a analizar, hacer como una introspección para ver qué tan involucrados nosotros estamos con nuestro mundo interior, con nuestra espiritualidad, independientemente de nuestra religión, nuestro mundo espiritual, qué tan conectados estamos con Dios y también con esa introspección ver si de verdad la estamos aplicando en nuestra vida diaria o si la tenemos como algo que nos enseñaron nuestros papás y lo hemos dejado a un lado conforme han pasado los años. Vamos a analizar cómo afecta desde el punto de vista de si lo recibes en el colegio o no lo recibes en el colegio, después en tu vida adulta, cómo lo aplicas en tu vida personal y las ventajas, porque para los que somos practicantes de nuestra religión, pues tenemos buenas noticias. Hay muchos estudios que dicen que es muy beneficioso para el ser humano el ser religioso, practicar su religión. Afecta la corteza del cerebro de forma positiva y te ayuda a autocontrolarte, a ser más efectivo, a ser más enfocado en tus objetivos. Y entonces, bueno, es muy interesante. Ya es un estudio que se está haciendo a nivel, digamos, científico, porque es una muestra estadística.
y tiene que ver mucho con nuestra espiritualidad y se conecta con la psicología, o sea, con cómo nosotros aplicamos todas esas creencias y las conectamos con las preguntas que nos hacemos como seres humanos desde los principios de la existencia, pues de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces es interesantísimo ¿Por qué creer? ¿En saber quién creer? y cómo aplicarlo, ¿no? O sea, saber Claro. cómo inculcárselo a nuestros hijos desde el punto de vista de padres. Y entonces, bueno, vamos a abordar todo ese tema y qué es la idea que tenemos con este programa. Bueno, que ustedes se lleven una conciencia de cómo está, en dónde están, cuál es su nivel de espiritualidad que tienen actualmente y cómo pueden mejorarlo. Ah, bueno, yo de repente voy a misa solo los domingos y entonces me hace falta un poquito, no me siento tan conectada con Dios, ¿cómo puedo hacer para aumentar mi nivel de espiritualidad? Y cómo puede ser entonces eso beneficioso desde el punto de vista personal, ¿no? También tenemos unas cifras reveladoras que hicimos a través de una encuesta por nuestras redes sociales, que sería bueno luego examinar un poquito más a fondo. El tema de las creencias y las prácticas de nuestra religión es todo un reto hoy en día porque se está tomando mucho a la ligera con todo este tema de la libertad de creencias, la libertad en la práctica. Entonces se está convirtiendo en un tema que se le está dando, yo creo que muchísima apertura, muchísimas largas, y la gente lo está interpretando de una manera quizás un poco fácil, ¿no? Entonces la gente empieza a creer quizás libremente en lo que más le conviene. Es bueno que crean, pero muchas veces en cosas que desvían pues de la realidad, ¿no? Y entonces se centran más, como lo hemos tocado en otros programas, se centra más en lo material que en lo espiritual, Bueno, en lo realmente lo vamos a hablar trascendente. más adelante. La cultura, la mayoría de las personas se está centrando, o sea, digamos que es como que una corriente actual que se fija en la cultura del tener en vez de la cultura del ser. Entonces, eso te lleva al hedonismo, al materialismo, al individualismo y te va alejando de las cosas más importantes. Entonces, tú ves un poco de personas que están buscando la felicidad como las buscamos todos en los lugares equivocados. Así es. En cuanto a religión, bueno, nosotros somos católicos, el Papa Francisco nos invita a respetar todas las religiones y todas las creencias. Cada quien piensa que su religión es la indicada, pues lo importante es eso, o sea, resaltar. En este programa no estamos haciendo proselitismo, sino que más bien estamos invitando a que sea cual sea tu religión, pues tengas un nivel de espiritualidad mayor, porque eso va a ser beneficioso para... Y ya como abreboca, para continuar en el próximo segmento, aquí les tengo una cita que investigamos que dice: el saber religioso en todas sus dimensiones, cultural, social, teológico, histórico y confesional, es una necesidad antropológica y social. En este saber está el fundamento de las distintas cosmovisiones, las respuestas a los interrogantes existenciales del ser humano, la justificación de muchas de las conductas humanas, y por supuesto la clave de la vida social, cultural, artística, histórica y trascendental de las personas y las sociedades. Entonces, en el próximo segmento vamos a comenzar a abordar un poquito más. Les vamos a ofrecer algunas herramientas de cómo empezar a educar en la religión, pues a sus hijos y a las personas que les rodean. Tenemos una encuesta que hicimos por Instagram, en nuestras redes Lo sociales. Esto es un vemos en el programa próximo interactivo. No dejen de Preguntamos a llamarnos. nuestra audiencia y entonces nos dieron unos datos súper valiosos. No se Gracias. Bienvenidos nuevamente a su programa La Aventura que Soñamos con Familias Sin Agenda. En esta oportunidad tenemos a Vida Gaviria en nuestro estudio. Gracias por venir, Vida. Bienvenida, Vida. Gracias. Segunda vez en el programa, primera vez en el estudio. Es porque verdad. empezandito en el programa también nos hiciste Estuve, una sí. entrevista, pero desde República Dominicana, donde tú vives. Exacto. O sea, sí, sí. es la primera invitada que tenemos Primera invitada dos que veces. repite. Es en que ella el es muy programa. buena. repitiente, Es que ella es muy buena. Ella es muy buena. Gracias, Ella habla gracias. muy bien y tiene muchos conocimientos que nos pueden ayudar. Gracias. Entonces los invitamos a que nos llamen y le
hagan las preguntas que consideren necesarias a Vida Gaviria, que la tenemos aquí. Gracias. Bienvenida nuevamente. Bienvenida. Gracias. Bueno, y entonces les había dicho que hicimos una encuesta por Instagram y entonces lo que le preguntamos a nuestra audiencia fue cómo impartían ellos la religión, si ellos lo hacían, en este caso, desde su casa, sus hijos, si hacían la combinación colegio-casa o si le dejaban el trabajo al colegio, ¿no? En lo que nos arrojó la encuesta fue que en un 51%, es decir, la mayoría, utiliza la combinación colegio-casa. Es decir, que tienen a sus hijos en un colegio religioso y aparte ellos en la casa también son practicantes vivos de la religión. El 45% dijeron que se lo dejan solo a la casa, o sea, tienen los hijos en un colegio laico que no imparte religión y ellos hacen el trabajo tienen la responsabilidad completa de darle a sus hijos la religión. Y un 4% dijo que solo el colegio, es decir, tienen a sus hijos en un colegio católico, pero no van a misa, no practican la religión para nada en la casa. Entonces, bueno, la mezcla, la combinación depende de lo que le funcione a cada familia, pero bueno, lo importante, lo que queremos resaltar con este programa es que es importante que el tema religión esté presente. Así es. Independientemente de la combinación que se utilice. Como citamos anteriormente, la religión abarca muchas dimensiones en la persona y entonces el impacto es muy, muy positivo. Una persona que tiene de alguna manera una práctica, una educación religiosa, pues es una persona que se comporta en valores, en principios, es una persona que da unos resultados diferentes, ¿no? Distintos. Entonces, en tu caso, Vida, ¿cómo es en tu casa? Bueno, en mi casa yo tengo 3 hijos, como ustedes saben, ya tengo creo que 3 adolescentes, porque tengo 17, 13 y 11, o sea que la de 11 está ahí entrando. Sí. La verdad es que nosotros siempre hemos fomentado el conocimiento y la práctica de la espiritualidad, ¿no? Y hemos dejado también el espacio para que nuestros hijos también sientan comodidad a qué religión o a qué creencias se quieren acercar. Pero todas las religiones comparten y profesan que la espiritualidad es un trabajo del ser integral. Nosotros creemos mucho en la sanidad emocional. Para mí, yo lo decía en estos días en Instagram, donde me consiguen como Modo Mamá, que antes nosotros decíamos, quiero que mis hijos sean felices. Ahí lo van a ver en pantalla la dirección de Vida para que la consigan, Modo Mamá. Yo creo que ahora ese quiero que mis hijos sean felices se traduce en quiero que mis hijos sean sanos emocionalmente. Y ser sanos emocionalmente incluye trabajar la espiritualidad porque somos seres espirituales. Entonces es innegable que ese trabajo es necesario hacerse si nosotros queremos perseguir la salud emocional y la solidez de la persona. En casa, tú preguntabas, Claudia, nosotros trabajamos el conocimiento espiritual a través del conocerse a sí mismo, que es algo que profesan muchísimos líderes espirituales, santos de la religión católica, donde ese conocimiento, esa introspección te acerca a Dios. Porque si entendemos que Dios está en todas partes y que Dios está en mí, en la medida en que yo me conozco, yo me estoy acercando a Dios. Hay prácticas, tú lo decías al principio, José Enrique, que esto es un llamado incluso estudiado desde el nivel sociológico o antropológico. Hay prácticas en las religiones como el ayuno, por ejemplo, donde tú te despojas de una cantidad de cosas cotidianas que a lo mejor hacen ruido, sobre todo en este mundo tan acelerado que estamos viviendo, que sentimos que la vida nos pisa los talones, ¿no? Que no nos queda mucho tiempo a veces para estar con nosotros. Entonces, estos ejercicios, que no es algo que yo practico en casa, pero que de lo que sí hablo para que mis hijos lo conozcan, son ejercicios que nos permiten despojarnos a veces de ese ruido cotidiano para entrar en contacto con nosotros. Santiago, mi hijo, decía cuando estaba chiquito, muy cómico, porque claro, ellos a veces dicen cosas que tú dices, bueno, eso refleja lo que han venido escuchando, ¿no? Estaba chiquito, tendría 5 años, y un día está así como mirando al cielo y le decimos, ¿qué tienes? ¿Estás aburrido? No, me estoy buscando a mí mismo. Claro, dijimos, claro, tanto le hemos dicho, que no tienes nada que hacer, búscate a ti mismo, que eso nunca se acaba, que ahí quedaba el chip, no la siembra. Exacto. Y bueno, yo creo que definitivamente esa es una búsqueda que es un legado para nuestros hijos. Y ahora, qué importante es la labor de los padres en esas instancias,
cuando están pequeños, sembrarles pues esa semilla. Primero lo que tú decías, que yo estoy totalmente de acuerdo, buscar que sean felices, que estén alegres, que emocionalmente, anímicamente busquen ellos encontrarse e irse superando. Entonces yo creo que eso es una plataforma fundamental para los hijos. Y bueno, te felicito que lo estés haciendo de esa manera. Gracias. Ahora, fíjate tú con las encuestas que hicimos, qué revelador el tema de que hablabas que más de un 50% se encarga... utiliza colegio-casa. Colegio-casa. Sí. Pero luego el otro 50% se mezcla solo colegio. Sí, bueno, hay la gran mayoría, 4%, ¿no? apenas Sí. un 4% no lo hace en la casa, pero gracias a Dios la gran mayoría, la casa es la protagonista, pues digamos, en la mayoría de los casos, en la casa tiene que estar, yo creo que, o sea, debe ser así. Pues, Pero fíjate porque, que de esa encuesta es interesante ver que el 100% de la población que participó en la encuesta le da importancia a la espiritualidad, Sí. porque aun cuando no lo impartan ellos como fuente Sí, principal, exactamente. están buscando un apoyo en el ambiente escolar. Sí. O sea que creo que esto es revelador Sí. desde el punto de vista de entender que todos estamos entendiendo que trabajar la espiritualidad es fundamental. Es Es revelador fundamental. y creo que son buenas noticias Claro que sí. para el mundo Sí. que estamos viviendo. Claro que Porque sí. hay una tendencia que siempre hace mucho ruido en, bueno, no creen en nada, lo personal, lo subjetivo, y nuevamente hay que Sí. decirlo, lo material, el tener, el acumular Sí. cosas. Entonces, esa tendencia, que nuevamente es muy de noticias, muy amarilla, si se quiere, bueno, ya vemos que no, ya vemos Sí. que las personas les gusta creer en algo, les gusta seguir. Claro. Sí. Y bueno, eso te llena desde el punto de vista No, y lo comentaba interno. yo también en redes sociales durante la semana, porque nosotros siempre como que nos gusta, mientras estamos estudiando, también vamos compartiendo, porque así van surgiendo Temas, claro. y inquietudes de las personas que podemos satisfacer ahorita en el programa, ¿no? Que la religión o sea, tiene que ser como parte de una materia más de los colegios, porque es algo tan básico que sustenta estratos tan básicos de la persona, o sea, tan básico como que de dónde vengo, para dónde voy, esa de conocerme a mí mismo y ese apoyo tan importante de una persona superior, o sea, de un ser superior que vela por nosotros, que está allí, no matter what. Nosotros a nuestros hijos se lo decimos, o sea, mira, nosotros vamos a estar aquí, pero no todo el tiempo. Claro. Tú tienes a Papá Dios y a la Virgen Que están contigo. siempre, Todo el tiempo. Todo el el tiempo están contigo. Entonces, eso es algo que ellos, yo creo que, y espero que cuando ya no estemos lo sigan teniendo, que ellos lo tienen y que en las noches cuando de repente sienten miedo, no, mamá, vamos a rezar porque tengo miedo. No, mamá, o sea, ellos ya como que tienen ese clic de saber, bueno, en esta situación él me puede ayudar. ¿Sabes? Tienen ese apoyo, Ese apoyo, y que yo lo comentaba en estos días con alguien que estaba pasando una situación difícil, que yo le decía, qué diferente es tener un apoyo, sobre todo en situaciones difíciles. Sobre o sea, todo en situaciones cuando tú difíciles. sientes, ya no sé qué más hacer, ya Sí. siento que todo lo que dependía de mí, todo lo que estaba de mi lado, lo Sí. he hecho, ya lo que me queda es confiar Sí. y esperar que lo que va a pasar es lo perfecto para que mi alma crezca. Sí. Y es lo que yo necesito transitar en este momento. Así y es. si en el momento no le veo explicación, probablemente confiar en ese ser superior, en ese plan superior, te va a decir con el tiempo, esto pasó para esto. Porque yo creo que Exacto. todo pasa no por algo, sino para algo, Totalmente definitivamente. de acuerdo. Sí. Nosotros que somos inmigrantes, que a lo mejor en medio de ese tránsito nos hemos preguntado, ¿por qué me toca esta situación? ¿Por qué? Ustedes que tuvieron No, que hacer y deshacer decisivo, maletas y decisivo. hacer y deshacer planes y después dices, ahora entiendo. Claro. Pero hubo un proceso de confiar. Totalmente. Confiar, Y totalmente. confiar Tener fe. genera tranquilidad. Sí. Ustedes hablaban también desde el punto de vista de las neurociencias, que yo creo que es algo que nos beneficia mucho a los padres hoy en día, porque en Google encontramos evidencia del beneficio de bien tratar a nuestros hijos, por ejemplo, que hay evidencia neurocientífica. Pero es que incluso orar, rezar, genera dopamina en el cerebro y eso está demostrado químicamente. En más detalle vamos a hablar de todas esas cosas y de cómo aplicar prácticas sencillas para aumentar tu espiritualidad. No se vayan.
bienvenidos de vuelta. Estamos aquí con nuestra querida amiga Vida Gaviria y quería comentarles rapidito antes de entrar con la educación de la religión, la influencia en la empresa, sobre cómo nosotros aplicamos la religión o la practicamos de manera de enseñársela a nuestros hijos, ¿no? En la casa. Nosotros en la casa, por ejemplo, tenemos la presencia de varias imágenes, ¿no? De manera que ellos se sientan que están acompañados con la presencia de Dios y la Virgen. Aparte también es importantísimo enseñar a rezar a tus hijos con sus propias palabras. Además de las oraciones normales de la religión, enseñarlos a tener esa cercanía, ¿no? Sí, ese vínculo y ese tener a Dios como tu amigo, como tu confidente, en el que tú puedas depositar tus preocupaciones, tus miedos, también tus alegrías, tener esa comunicación frecuente, tenerlo presente durante todo el día. Nosotros durante el viaje, por ejemplo, ahí en pantalla ven que los niños hicieron de monaguillos. Invitarlos también a participar en los servicios de tu iglesia es una buena forma de que ellos se involucren y sirvan y entiendan un poquito cómo es el proceso de la misa, de la religión y que entiendan que pues somos una comunidad y una sociedad y es importantísimo ayudar a los demás y eso también es trabajar nuestra interioridad, ¿no? Así es, ahí estamos viendo en algunas imágenes cómo incorporamos en la aventura, en el viaje, el rezar el rosario. Entonces, bueno, ya estaban los niñitos con los pelos largos. Esa fue una experiencia extraordinaria y hoy en día seguimos haciéndola y la invitación es y esa imagen que está apareciendo ahorita es de lo que vamos a hablar ahorita, que en las empresas hay que transformar de la cultura del tener a la cultura del ser. Así es. Para cerrar un poco con estos espacios espirituales, pues decirles y invitarlos a que incorporen en su cotidianidad ese rezo del rosario. El rezo del rosario, al principio uno cree, mira, rezar el rosario, o sea, voy a durar 30, 35 minutos, 40 minutos rezando el rosario. Resulta que nosotros ahorita rezamos el rosario en 15, 20 minutos, lo hacemos en el carro, en cualquier trayecto, nos concentramos, nos une desde el punto de vista familiar, nos integra muchísimo. Y ha sido una de las mejores herramientas que tenemos para fomentar en ellos pues la mayor espiritualidad. También cuando vamos a la misa, tratamos de que antes analizar, reflexionar acerca de unos micros de la palabra de Dios y que ellos entiendan un poco más cuál es el significado, cuál es la sustancia, cuál es el contenido de esa palabra. Para que no se haga algo mecánico, sino Así algo es. que ellos vayan entendiendo y con sus propias palabras vayan digiriendo todo lo que es la palabra de Dios y aplicarlo a su vida, ¿no? Y Que nuevamente sea en beneficio de eso. tenemos bueno, por supuesto la Biblia, tenemos el Jesus Calling, que es una herramienta bien educativa para los niños, Déjame en donde les mostrárselo. habla en su idioma. De hecho es el Jesus Calling for Kids, para niños. Aquí Entonces, se ve. Ajá. este es un pasaje de 365 días del año, donde cada día Son hay meditaciones de la palabra de Dios, pero entonces están hechos muy al lenguaje infantil. Entonces, incluso también para uno que a veces las palabras de la Biblia pueden ser un poco complicadas de entender, pues es bueno porque entonces surgen también reflexiones diarias que podemos analizar todos en familia, pues. Así es, y nos ayuda a alimentar esa dimensión espiritual. Bueno, ya entrando entonces en materia con nuestra invitada Vida Gaviria de la parte empresarial. Ahí tenías entonces una imagen que Sí. es menos tener, más ser. Exacto. Actualmente las compañías en busca de pues el retorno y las utilidades, pues se ha enfocado mucho, aunque bueno, de unos años para acá ha entrado en darse cuenta que la compañía está conformada por personas y las personas también necesitan tener ese equilibrio, trabajo, familia, deporte, o sea, cosas personales y cosas laborales, ¿no? Entonces, la cultura de cambiar la cultura del tener por la cultura del ser. La cultura del tener, donde estás enfocado en las utilidades, y la cultura del ser, donde estás enfocado más hacia las cosas primordiales, ¿no? Que con ese equilibrio que tienes que llegar. Sí, totalmente. Vida, ¿cómo ves tú eso en las empresas en cuanto a...? Porque hoy en día la tendencia es, si bien una empresa es para generar una utilidad,
un dividendo, en su caso, hay algunas que no están repartiendo dividendos. ¿Y cómo ves eso de que cada vez más las empresas van incorporando dentro de sus relaciones humanas esa parte de formación que tome en cuenta incluso para la evaluación de desempeño la parte personal, la parte individual y el desarrollo, no solo del individuo, del profesional, sino de todas las personas que colaboran, que comparten contigo? ¿Cómo lo ves? Bueno, definitivamente, como hablábamos al principio, yo creo que en esta búsqueda del crecimiento integral tenemos que tomar en cuenta todas las partes. Quizás antes podíamos como parcelar al individuo y pensábamos que la persona que se sentaba en un escritorio era solamente su ser laboral, su ser ejecutor de desempeño, operativo. Pero ahora estamos entendiendo que con esa persona vienen preocupaciones, creencias, experiencias, familia, y se está dando todo un respaldo a la persona como un ser integral. No solamente al individuo que labora en la empresa, sino a todo su círculo familiar, porque entendemos que en la medida en que ese individuo esté viviendo una situación familiar estable y de salud emocional, va a ser como empleado una persona que va a rendir mucho más. Entonces, todo el soporte que se da para el bienestar integral, obviamente va a tener frutos. Y yo creo que no solamente las empresas se están dando cuenta, los estados se están dando cuenta. Cuando nosotros nos damos cuenta que para un estado se invierte mucho menos dinero cuando tú previenes, entonces damos una educación desde la familia que va entonces a disminuir las tasas de delincuencia. No vamos a tener que construir más cárceles, sino que vamos a tener que invertir entonces en la educación de los primeros años, en los cuidados tiernos, en la familia. Como ustedes saben, mi trabajo está orientado a la familia y yo creo que si nosotros queremos hacer un cambio social, como decía la Madre Teresa, hay que ir a la casa y abrazar a nuestros hijos. Ahí está el trabajo, porque esos niños que hoy en día son pequeños, el día de mañana serán ciudadanos, serán votantes, serán empleadores, serán empleados, serán socios, serán generadores de ideas y de utilidad. Entonces yo creo que en la medida que los estados, los líderes, traducen esto a políticas de gobierno, vamos a tener generaciones mucho más saludables, mucho más sanas. Yo creo que la historia es cíclica, que la historia llega a un punto en que el péndulo se devuelve. Creo que habíamos alcanzado unos niveles de autodestrucción y violencia que están llamando a que volvamos a los orígenes y a la base, ¿no? Tú decías, José Enrique, al principio, en el corte pasado, si esta generación será una generación superficial, y yo te decía, no creo que sea superficial, creo que es inmediatista, pero creo que tiene a su favor que se está dando cuenta que hay que volver a la base, hay que volver al origen, y la base está en la familia. Importante resaltar también que de un tiempo para acá, por ejemplo, las carreras que toman los jóvenes han sido orientadas en la cultura del tener. Ellos dicen, bueno, voy a agarrar esta y esta carrera científica porque es lo que me va a dar más dinero, descuidando pues cultivar su parte espiritual, el hablar bien, la parte humanística y la parte más humana, que no se puede dejar de lado. Yo pienso que las carreras en un futuro pues tienen que tener todas un componente humanístico, porque es algo que todos somos humanos y todos lo necesitamos, y no pasa de moda y no se vuelve obsoleto, cosa que sí pasa con las carreras científicas yo creo que está de pasando, innovación. Yo creo que está pasando, porque como te digo, estas nuevas generaciones, los centennials, están en esa búsqueda, no solamente la satisfacción que genera el lucrarse, sino la satisfacción de tú saber que estás impactando positivamente a tu comunidad por muy pequeña que sea. Yo creo que todos, con este advenimiento de la tecnología, como todos podemos ser influencers de alguien, así sea de las 5 personas que me siguen en mi red social, todos queremos aprovechar ese impacto y todos nos sentimos muy satisfechos cuando sabemos que esa ola expansiva está multiplicando bienestar. Yo quiero creer eso y es con lo que yo conecto y es lo que compruebo diariamente, definitivamente. Vive, muchísimas gracias por venir. Te felicito. Esto se que estés pasó muy trabajando rápido. en familia. Nosotros también consideramos que trabajando en familia es el Sanamos pilar el mundo. que podemos darle a esa sociedad, ese granito de arena. Una personita a la vez, poco a poco. Yo creo que eso es lo importante, que el mensaje llegue, así sea de una persona, que bueno, que al final conectemos y tratemos de poner ese granito de arena para hacer un mundo más humano y más amable, ¿no?
Y a ustedes muchísimas gracias. Si quieres resultados distintos hay que hacer cosas diferentes. Decídete por Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Hasta la próxima. Hasta luego.